mente, alma, corazón y cuerpo. Son los 4 elementos que siempre mencionamos en el podcast que tenemos que tener alineados, ¿sí? para ser felices. Y cuando me refiero a alineados, me refiero a que todos trabajen en conjunto, siguiendo los mismos valores y que nos hagan ser feliz. En el capítulo anterior, en la entrevista anterior con Vicente Rossini, en el capítulo 6, estuvimos hablando cómo mejorar la mente a partir de la meditación. Y hoy les traigo al hombre indicado para hablar sobre el espíritu. Bienvenido, padre Marcelo. Gracias. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Hoy lo traigo porque realmente, usted es el padre de la parroquia de San Luis Gonzaga, acá en Villa Elisa, y tiene mucha llegada a la comunidad. Tiene una personalidad muy agradable y la verdad que me interesa hacerle unas preguntas. Primero, como a mí algo que nos llama la atención, ¿sí? También en comparación con otros sacerdotes, que usted tiene TikTok. ¿Cómo es eso que tiene TikTok y por qué lo tiene? Bueno, primero saludo a toda la gente que nos va a mirar, ¿no? Saludos y les mando un abrazo y mi bendición. Mira, esto viene principalmente desde la pandemia. La época de pandemia, yo era párroco en La Plata, en la parroquia de San Antonio, y la pandemia nos encerró, no nos permitía poder comunicarnos. Había poquita gente que venía a la misa, cuando podíamos celebrar. Entonces teníamos, gracias a Dios, pudimos seguir atendiendo Cáritas, que eso fue, yo digo que los pobres me ayudaron a no encerrarme, ¿no? Claro. Porque siempre pudimos tener una salida, siempre pudimos tener la iglesia abierta y atendimos muchísima gente, eran como 600 familias que venían mensualmente de 3 parroquias prácticamente, hasta San Ponciano atendíamos. Eso por un lado, pero por otro lado la otra parte de la palabra, la predicación, estaba muy limitada, unas poquita gente que venían ahí. Entonces, por un lado a mí siempre me gustó este mundo, soy técnico electrónico, casi ingeniero electrónico, entonces estas cosas me atraían un poco. Claro. Sí, todos los chiches, la un poco herramienta. Claro. Curioseando un poco, primero empezamos a transmitir la misa por Facebook, inicialmente, cosa que seguimos haciendo hasta ahora, ¿no? Pero esto antes de la pandemia, lo hacíamos los sábados. Yo pensaba en alguna abuelita que no podía venir a la misa con un celular agarrado detrás de un vasito y pasábamos la misa, ¿no? Esos fueron los inicios. Y después cuando encontré este mundo de TikTok, bueno, me pareció, como decía el Papa Juan Pablo II, uno de los areópagos modernos. Un lugar donde hay mucha gente, sobre todo jóvenes, ¿no? Me interesa la llegada a los jóvenes que están allí para poder compartir un momento, una palabra, como decías, un pensamiento, algo que haga pensar. Y bueno, se dio entonces, ¿no? También sí, es una llegada bárbara. Tenés muchos jóvenes y todos lo tienen al instante, ¿no? Al alcance de la mano. Y con respecto a todo el contenido que publica en TikTok, ¿cómo lo planifica al contenido o simplemente es lo que le sale y lo que quiere compartir en el momento? En realidad me inspira las situaciones de la semana, del momento. Por ahí tengo un encuentro con alguien o pasó algo y digo, esto se podría hacer un video sobre este tema. Muy bien, ¿no? Muy bien. Es la inspiración del momento. Y al principio, cuando empecé a hacer, incluso hice algunos, no cómicos, sino a través de una imagen, hacer pensar a través de una imagen cómica. No sé, una vez hice el capitán Argentina en vez del Capitán América. Muy bien. El Capitán Argentina. Entonces, a través de eso, algunos empezaron a burlar, ¿no? Algunos de mis hermanos en la iglesia. Entonces me llegaban burlitas. Que los haters aparecieran ahí de él. Entonces entré a dudar. Digo, ¿será que está bien esto? ¿Será que estoy excedido? Entonces fui al obispo y le di todo lo que hacía. Le dije, mire, yo estoy haciendo esto. Usted me dice, si le parece que no está bien, yo dejo de hacerlo. Y el obispo, que en esa época era Monseñor Fernández, ¿no? Tucho, dijo, mira, siempre el que hace siempre va a recibir crítica. Tranquilo y seguí adelante. Qué lindo esa palabra. Entonces, ahí seguí adelante, ¿no? Pero en general tratando de dar una palabra de aliento, de reflexión a este mundo tan difícil. No me gusta ir a pelear. Hay muchos lugares donde se pelean con evangélicos, eso no me gusta, lo evito. Claro. No me parece que sirva de mucho. Hay algunos que lo hacen muy bien, los respeto, pero no me gusta eso, sino el diálogo, el ayudar a hacer pensar.
es tremendo, ¿no? Sí. A lo largo de todos estos años, al menos 2 personas me dijeron, si no fuera por usted, me hubiera suicidado. Fuerte. Fuertísimo. Fuerte, y me imagino que usted le llena el corazón. Entonces, cuando varias veces quise dejar de hacer esto, pienso en esos casos y digo, bueno, algo se hace, ¿no? Claro. Mirá, qué lindo. Bueno, qué fuerte, ¿no? Pero que... No sabía que... Uno de los últimos, un muchacho de otro país, decía, hablando con usted tenía el arma ahí al lado ya. Estaba por hacerla hasta que apareció y, bueno, dejé de hacerlo. Increíble. Tremendo. Bueno, entonces más razones para seguir. Al menos por ahora. Y recién comentaba que es técnico electrónico, casi ingeniero. ¿Cómo fue toda su vida hasta llegar, ¿no?, al momento de decir, bueno, voy a ser un hombre de Dios? Bueno, hombre de Dios tienen que ser todos. También el laico tiene que ser un hombre de Dios. Un hombre que dedique toda su vida entera a Dios. Lo que pasa es que, bueno, de chico no tuve una formación cristiana demasiado importante, bastante superficial, aunque interiormente había una búsqueda, no estaba bautizado, y había una búsqueda. Intenté acercarme con el tiempo a una parroquia y no hubo feeling con el sacerdote, por culpa mía quizá, o no sé, no se dio, ¿no? A los 18 años me intenté acercar y no se dio. Después, cuando hice el servicio militar, o antes, cuando hice el servicio militar, dije, bueno, en mi época todavía lo hacíamos, me acercaré al capellán, ahí, lo que llamábamos la colimba, sí, para hablar con él. Jamás un sacerdote se acercó a donde estuvimos nosotros. Jamás. Había capellán, pero bueno, siempre hay algún ñoqui en la vida. Claro, sí. Hasta que al final, las cosas de la vida, nosotros salíamos con mi papá y un primo de mi mamá, salíamos a pescar, a cazar juntos, un muchacho joven, y bueno, al final se casó y tuvo el primer hijo, y quería bautizarlo al hijo, y para eso tener dos padrinos jóvenes, y me eligió como padrino. La peor elección de la vida. Me eligió a mí, que no estaba bautizado, como padrino. Claro. Cosa que me da mucha amplitud en el diálogo hoy pastoral, ¿no? Porque viene gente que no está preparada y digo, bueno, quizás puede ser la excusa, ¿no? Claro, la excusa, y vos también estuviste igual, en ese lugar. No es que era un pagano, terrible, pero estaba alejado nada más, estaba alejado de Dios, ¿no? Pero eso fue como lo que disparó. Entonces le pregunté a una persona, le pedí a una persona a ver si podía conseguirme algún sacerdote macanudo que me sacara de este trámite, ¿no? De poder bautizarme para poder ser padrino. Me acercó a San Ponciano, un sacerdote joven, y bueno, al poco tiempo me dio vuelta la cabeza, charlando con él, y entré en un grupo de jóvenes, y cuando me dijo que estaba preparado para bautizarme, ya ni me acordaba de la importancia de bautizarme, ya no estaba más para bautizarme. Te cambió todo la cabeza, todo el contexto, o sea, los paradigmas que tenía. Encontré de algún modo lo que estaba buscando, ¿no? Claro. Y así que fue muy lindo todo eso. Y me bauticé, y me confirmé, y tomé la comunión el mismo día a los 20. Mirá, así que fuiste solo por el bautismo para ser padrino y terminaste entrando en la iglesia, básicamente. Así que ahí se fue un cambio muy lindo, poder ver las cosas, porque claro, yo venía del mundo tecnológico, ¿no? Mundo técnico, donde muchísimo, me encantaba, a mí la matemática, me encantaba, ¿no? La física, hice este 4º año de ingeniería electrónica, pero es un mundo que no busca la finalidad, que no te dice ni de dónde venís, hacia dónde vas, o sea, falta filosofía, ¿no? Sí, falta un pensamiento más profundo. Entonces, ¿para qué todo eso? Sí, es muy a lo duro, muy a esto, ¿viste? Está bien, pero hace falta un complemento, ¿no? Por eso la idea de la Universidad Católica de poner filosofía y teología en todas las carreras, depende cómo se dé, ¿no? Pero si se da bien es muy importante, darle un sentido a todo lo que hacemos. Claro. La filosofía es muy importante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue un cambio, poder descubrir algo que no tenía yo en mi formación. Okay, después ya de ahí empezaste a hacer A partir de ahí me acerqué, me transformé un poco en un líder en el grupo de los chicos, de los jóvenes, y bueno, los 3 años entré al seminario, en los 23 entré al seminario. Porque me frenaron antes, si no hubiera entrado antes. Claro.
Así que bueno, empezaste para ir a bautizarte, ser padrino. Qué loco. Y terminaste ya en el seminario. ¿Estuviste siempre acá en La Plata? Sí, en Seminario de La Plata, 8 años. Hacemos como si fuera 2 carreras, ¿no? La de filosofía primero y la de teología después. Claro. Profesorado en filosofía y ciencias de la educación y profesorado en teología y ciencias de la religión. Bien, así que estuvo con el culo sentado en la silla bastante tiempo. Sí, sí. Sí, esa también, la experiencia de estudio de ingeniería me ayudó mucho, ¿no? Sí. Estudiar ingeniería, vos sabés lo que es estudiar. Sí, ni hablar. Muchos años sentado. Siempre me acuerdo, primer final de análisis 1. En esa época eran anuales. Claro. Toda la matemática básica. La profesora, la Giotto, desarrollaba en la clase, toda la materia. No tuve que agarrar un libro jamás. Todo lo hizo la profesora. Excelente, ¿no? Claro. Había tiempo. Tenía que tomar nota nomás. El final era la demostración de 84 teoremas. Tenías que saberte de memoria cómo demostrar 84 teoremas. Así que, ¿Por qué duraba? Otra que la un entrevista día y medio duraba el final ese. Otra que la entrevista con Agustín, ¿eh? Pero bueno, me acuerdo el primer final y la profesora decía, tranquilo, vos sabés, querido, tranquilo, me decía. Bueno, gracias a Dios me fue bien, empecé con un 10 bien. Bueno, bien. Pero bueno, digo, toda esa experiencia de haber estudiado horas y años, después me preparó para seguir estudiando, aunque eran otros temas, pero seguir estudiando, ¿no? Padre, y usted, es consulta más capaz más personal, pero usted en el día a día, ¿siente la presencia de Dios y cómo la siente en sí? Porque creo que nosotros los jóvenes hay veces que no llegamos a sentir eso, y puede ser que sea que lo estén sintiendo, que estén teniendo algún contacto con Dios en su día a día y que no lo sepan apreciar, y que a veces viste que mucho se habla de el universo te lo mandó, el universo. Me llama la atención ahora, ¿no? Damos gracias al universo. Claro, ¿no? que simplemente hay veces que no se dan cuenta, pero es el mismo concepto que tiene Dios. Mirá, había un filósofo, Sergio Cota, por ahí, por los 70, que decía, el espacio que deja la fe no lo ocupa la razón, sino la irracionalidad más desenfrenada y segura de sí. O sea, cuando bajamos del nivel de la fe, no aterrizamos al nivel racional, vamos más abajo. Entonces terminamos, o sea, en religiones precolombinas, cosas raras, ¿no? Me acuerdo hace un tiempito fui a hacer un rato de retiro a una casa y estaba gente abrazando árboles, ¿no? Juntos. Todo se respeta, pero en realidad es un nivel de cultura inferior, ¿no? Que se han quedado, vamos para atrás cuando nos soltamos. Entonces, ¿qué es el universo? Estamos en un panteísmo. Todo es Dios y nada es Dios. Cuando el panteísmo es todo y nada, ¿no? No hay un Dios personal, todo se le llama Dios. Claro. Es la New Age, es esta corriente donde vos no podés pisar el pastito porque está vivo, pero podés hacer un aborto porque yo decido con mi cuerpo, ¿no? No se sabe diferenciar mi cuerpo de lo que tengo engendrado. O cuidamos las ballenas y descuidamos al pobre, ¿no? Claro, al que tenemos al lado, el hermano. Sí, claro. Y en el día a día, a Dios Ahora, ¿cómo lo siente? No es un sentimiento, no es algo, son globitos en la panza. Pero a mí viene un joven y me hace preguntas sobre Dios o sobre el sentido de la vida, como vos, y no puedo no decir, acá hay una llamada de Dios, ¿no? Tu presencia es una llamada de Dios. Esto es una necesidad, alguien que te agradece algo, o un problema, ¿no? O alguien que no entiende, o alguien que se enoja. Dios te habla, nos habla en cada momento. El domingo teníamos el caso del ciego de Jericó en el Evangelio. El ciego en el camino, en esa época un ciego era, un pobre, solo vivía de las moneditas que le tiraban ahí, ¿no? Claro. Pero había escuchado algo de Jesús, ¿no? Y justo escucho un lío bárbaro en ese momento y dice, ¿qué pasa? Pasa Jesús. Y entonces él no lo dejó pasar de largo, ¿no? Fue corriendo. Es mía, dijo, es mi chance. Es mi chance. Entonces Jesús pasó por su vida y él la aprovechó, ¿no? Y es esto, Jesús pasa constantemente en nuestra vida. El tema es no estar superficiales como para poder descubrirlo, ¿no? Claro, estar atento siempre a las situaciones.
El otro día te decía que juego tenis así como para mantenerme bien, para despejarme un poco, para complementarme. Y bueno, me relaciono con otro tipo de personas ahí, ¿no? Y decía uno, creo que es psicólogo, me preguntaba, jugábamos, tipo macanudísimo, muy buena gente, y dice, eso de ustedes, de esto de Dios, dice, es una gran metáfora, ¿no es cierto?, para hacer que la gente viva mejor. Ah, mira, charla pretenis fuerte. Sí. Digo, no es una metáfora, Dios es lo más real que existe. Dios es el sentido de mi origen, es lo que da sentido a mi actualidad y es lo que me espera en el futuro para planificarme. Para nosotros es lo más real, no es una metáfora. Pero me quedé helado, ¿no? Gente claro, que estudió tantas cosas y que es buena gente, pero que tiene una ignorancia fundamental, ¿no? Sí, también es parte de la formación. La formación, si fue a una universidad en psicología que no es católica, a veces el sentido, ¿viste?, de Dios como que se aparta y se ocupa con otras cosas. Capaz que por eso le preguntó. Y después, a mí me interesaba un poquito esto de la conciencia, ¿no? De nuestra conciencia. ¿Se podría decir que es la voz de Dios que nos está advirtiendo de algunas cosas? Porque nosotros siempre tenemos, cuando estamos por hacer algo malo, siempre tenemos ese freno, ¿no? Que a veces le damos bola y otras veces no. Pero siempre tenemos ese freno, esa advertencia, esa indicación de, che, no deberías hacerlo o deberías hacer esto otro. ¿Cómo pensás la conciencia? El Concilio Vaticano II, el documento de allá por los 60, que fue de renovación dentro de la continuidad de la Iglesia, tiene un documento que es la Iglesia en relación con el mundo, que se llama Gaudium Spes. Y allí tiene un puntito sobre la conciencia, ¿no? Y dice precisamente, es el sagrario interior donde Dios habla a solas con el hombre, ¿no? O sea, es la voz de Dios que está ahí. Claro, hay que formarla, la conciencia, ¿no? Porque uno puede tener la conciencia deformada. Entonces está acostumbrado a hacerle algo malo y ya no te llama la atención, ¿no? Dice, la conciencia se pone al borde de la ceguera por la costumbre del pecado. Ponele, la primera vez que te copias en un examen, estás colorado, transpirando, se te cae el machete, claro, nervioso. Pero si te salió bien y te vas acostumbrando, al final terminás justificando y decís, ¿para qué voy a estudiar esta materia que no me sirve para nada? Me macheteo y listo, ¿no? Entonces, bueno, si uno en vez de llegar a eso sigue esa voz, la fidelidad de esa voz, entonces, bueno, se va ordenando la vida. Claro. Porque hay algo interno. Es justamente, hoy día es uno de los puntos más hermosos para mostrar la existencia de Dios. No da lo mismo hacer una cosa que otra. Tal cual. Y no da lo mismo vivir un amor temporal que un amor eterno. ¿No es cierto? Si vos estás de novio, estás enamorado, ¿cuánto tiempo querés estar con ella? No, toda la vida. Y la eternidad. Si hoy se te fuera, te quedarías trunco, ¿no? Cortado. El día de mañana, si Dios quiere que estén juntos y que tengan hijos, vos querés ver a tus hijos, de los hijos y de su futuro, ¿no? El amor no tiene un límite. Hay un deseo de eternidad en el corazón del hombre. Y eso mismo es la voz de Dios que te habla. Claro. O sea, podemos tener deseos profundos y realizables. No te digo que Gimnasia sea campeón del mundo, porque es un deseo que quizás no sea muy realizable. Pero bueno, dale tiempo, capaz que... Damos tiempo siempre. Viene una buena época. Siempre estamos. Pero el deseo de poder estar con el amado, ¿no? ¿Cómo puede ser que vos quieras estar, o el deseo de ser feliz? En esta vida, ya ves, un tiempito y otro tiempito no, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos un deseo de algo que sea irrealizable? Seríamos una frustración. De hecho, los existencialistas ateos, como Sartre, terminan diciendo que la vida es una náusea, ¿no? Sí, un vómito. La vida claro, es un vómito. Malísimo. Claro, ¿por qué? Porque tenés un deseo de hacer algo que no se puede realizar. Querés ser feliz y es imposible serlo. Que veo que del modo que usted lo ve, Dios está presente en todos lados. Es que eso, ¿no? Esa es la fe. Descubrir a Dios que está presente verdaderamente. Esa es la fe. Claro, es un ejercicio porque hablaba de las tentaciones, ¿no? Antes, todos tenemos tentaciones y cuando algo pulsa mucho nuestra pasión, te olvidás de la presencia de Dios, ¿no? Claro. Por eso es un ejercicio constante. Y hablando del ejercicio constante, ¿no?
Para practicar esta constancia, ¿no? No hay nada mejor que hábitos, ¿no? Cosa que repitamos todos los días. Usted, ¿qué hábitos recomienda para jóvenes, capaz que no están tan familiarizados con todo el mundo de la iglesia, para poder encontrar a Dios? Cosa que a usted le ayudaron capaz en su momento. Había me acuerdo, unas palabritas de Juan Pablo II que decía reflexión y amistad. Dos caminos muy hermosos para el mundo de los jóvenes. Primero reflexión, ¿no? Pararse a pensar. Qué bueno sería que un joven dijera 10 minutos de mi día en silencio, sin celular, que ya es ¿no? Sin celular, sin nada, en un rincón de mi pieza, en donde sea, o en el medio del parque. Un rato para pensar. ¿Qué hago? ¿Estoy llevando adelante lo que quiero? ¿Qué medios estoy poniendo? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿No? Eso es como un preludio de la oración, para que después uno termine esa reflexión elevándolo, descubriendo la presencia de Dios, dándole gracias, pidiéndole ayuda a Dios, ¿no? Entonces, reflexión es muy importante, pararse a pensar. Sí, eso, ese ratito para uno, para pensar con claridad. Y la amistad. Y la amistad, qué importante que es. Pero buenos amigos son fundamentales en la vida. Buenos amigos que te acompañen, que te sientas querido, porque la vida es para amar y cuando uno se siente amado saca lo mejor de sí. Eso lo deberíamos referir primero a Dios, deberíamos descubrirnos amados de Dios. Pero como no lo vemos tan fácil, puede costarnos. Entonces la experiencia humana del amor es la que nos lleva a la experiencia divina, ¿no? Sentirte amado de papá y mamá te empieza a preparar para descubrir el amor de Dios. Entonces entre los amigos, sentirte valorado, ¿no? Sentir que sos alguien para tus amigos es muy importante, ¿no? Te va dando la fortaleza, como las herramientas, las andas para poder seguir adelante en la vida. Los buenos amigos son los que te hacen sentir amado. Y sí, no es algo meramente que te da un abrazo solamente, sino que te valora, te anima, cree que podés dar más, te corrige, ¿no? Claro. No te digo que te agarra palos, pero si te tienes que dar una buena patada te la da, ¿no? Claro. Te sacude. Un buen correctivo. Eso. Un estate quieto. El otro día estaba viendo un reel que hablaba de Jesús y de cómo era la personalidad de Jesús. Y uno capaz que cuando no está tan metido, ¿no? Lo ve a Jesús como un tipo como demasiado bueno, ¿viste? Pero el tipo era, además de que era demasiado bueno, cuando veía que algo se estaba haciendo mal, el tipo te tiraba bajo la mesa sí. Para corregirte. Era una personalidad muy fuerte en ese sentido y es como vos decís esto de un amigo que no te va a tirar la mesa por encima, pero que te va a corregir, ¿no? Todo el tiempo. Pero con paciencia. Fíjate, cuando se acercaron, primero reflexión y amistad. No, reflexión es la oración de todos los días, el levantarse temprano a la madrugada para hablar con el Padre, porque él todo lo sacaba de la relación con el Padre, de saberse amado con el Padre, ¿no? El día del bautismo suyo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. De esa declaración de amor saca la fuerza para la vida, para entregarse. Pero después genera amistad en el grupo de los apóstoles. No llamó a uno, llamó a 12. Generó un grupo de amigos. Y los amigos eran los despistados, ¿no? De entrada vienen Santiago y Juan para decirle, che, nos da un puestito. Queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y si hubiéramos sido nosotros Jesús, lo hubiéramos sacado a patada. Claro. Porque antes Jesús les anuncia la pasión. Le dice, me va a pasar esto, me va a pasar esto. Y ellos responden a ver quién va a estar más cerca en el reino, ¿no? En un reino temporal que pensaban. Pero Jesús les ofrece la pasión a ellos. El cáliz, el bautismo, les ofrece la pasión. Y los demás se enojaron porque ellos pidieron un puestito. Y entonces les explicó, al que quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos. O sea, alguien que está buscando el bien de los demás. Jesús es un amigo. Decía una vez Juan Pablo II, perdón por citar tanto, pero fue mi papa, es mi papa. Excepcional. Bueno. Decía, Jesús es como decía, no sé, buenísimo. Es, buenísimo y exigentísimo amigo. Claro. Al principio parece que te pide algo de la vida y después te va dando cuenta que te lo está pidiendo todo.
¿no? Toda la vida. Bueno, Marcelo, la verdad que salió una muy linda charla. Y antes de cerrar, le quería preguntar si tenía ganas de compartir algo aprovechando el espacio que de lo que no hayamos hablado. Que Dios es Padre y quiere la felicidad nuestra, ¿no? Y lo que está suplicando que le dejemos un lugar, que no tengamos miedo. Cuando inició el ministerio pastoral San Juan Pablo II, en los balcones de allá de la iglesia de San Pedro del Vaticano, dijo: abran de par en par las puertas a Cristo, abran todo, ¿no? Si abrimos cada una de las realidades, que no significa presionar a nadie ni obligar a nadie a ser cristiano, pero nosotros los creyentes, ser lo que somos, no tenerle miedo a abrir las puertas. Por ejemplo, tantas parejas que no quieren casarse hoy día, ¿qué pasa? ¿Les tienen miedo a Dios o tienen miedo a un compromiso? ¿No? Entonces, abrir las puertas a Dios en todos los aspectos de nuestra vida para que nos ayude a ser una unidad, volviendo al principio que hablabas de todas las dimensiones del ser humano, para que seamos una unidad, para que no seamos un cuerpo que se venda, ni un alma que está flotando pensando meramente en el cielo, sino somos una unidad. Dios quiere que vivamos esa unidad como felicidad, ahora como anticipo de la vida eterna. Nos regaló un cuerpo y nos regaló un alma para que las dos dimensiones formen una unidad y esa unidad se planifique inicialmente hasta la vida eterna, ¿no? Entonces no le tengamos miedo a Cristo, es el mensaje que me gustaría dar. Excelente. Bueno, padre. Ánimo. Muchas gracias. Y Dios lo bendiga a todos los que nos escucharon y la paciencia que han tenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.